Con ustedes, el doctor Aristides Royo y el doctor Adolfo Ahumada. Para que este proceso tenga un ordenamiento que culmina el día de mañana a las 3 de la tarde con las palabras del secretario general, tenemos que marcar la cancha. Y esto es cuestión de tiempo. Ambos tenemos una hora para la disertación, 20 minutos cada uno. A los 15 minutos les recordaré su tiempo. Tiene una libreta cada uno en su pupitre. Para anotar las preguntas, nos gustaría que pusieran el nombre del expositor y la pregunta para poder tener un orden para la respuesta, que tendremos 10 minutos cada uno también de ustedes. Dadas estas instrucciones, le damos inicio a esta primera mesa redonda con la participación del doctor Aristides Royo. Bueno, la verdad que como mencionaron aquí la palabra históricos, si hay dos personas históricas aquí, somos Adolfo Ahumada y yo. Históricas no solamente por la edad, yo no sé él cómo va a ser, pero yo voy a tratar de darle un contenido menos formal, sobre todo después de esos dos estupendos discursos del señor Pichardo de la COPAL y de Doris Zapata en representación del presidente del partido. Me gustaría darle un tono más bien coloquial, que conversáramos un poco, porque al fin y al cabo habrá algunas preguntas sobre algunas impresiones mías. No debo decir nuestra porque el doctor Ahumada tendrá las de él. Pero la verdad es que somos de la misma edad, del mismo plantel educativo, 6 años juntos en el Instituto Nacional, y militamos, nos dejamos seducir por esa flauta que Omar Torrijos, que era un gran psicólogo además y un gran patriota, hizo soplar durante los años en que tuvo la participación en el gobierno de Panamá. Y yo confieso que aunque había trabajado con Omar Torrijos, con un grupo preparando unos códigos, a mí me correspondió el Código Penal, al doctor Narciso Garay el Código Civil, al doctor Solís, Galileo Solís, el Código Administrativo, a Marcelino Jaén y a Jorge Fábregas Ponce el Código Judicial. Torrijos fue a algunas de esas reuniones y nunca jamás nos dio una idea para que nosotros incluyéramos algo que pudiera decirse que ese código iba a ser el código de la dictadura, el código penal de la dictadura, como dicen en la Constitución de la dictadura y como llaman a todo lo que hicimos en nuestra época, el texto de la dictadura. Más bien, cuento esto como anécdota, Torrijos me dijo, mire Royo, a mí me gustaría que usted en los delitos contra el Estado, él no era penalista, él no sabía, yo era profesor de Derecho Penal. En los delitos contra el Estado, esos motines, insurrecciones, azonadas, las penas fueran bajas. Los delitos contra los poderes, contra los gobernantes, las penas fueran bajitas. Y yo, que más bien estaba pensando que podía pedirme, en caso tal de que pidiera algo, lo contrario, le dije, ¿y eso por qué, general? Me dice, hombre, porque así el día que nos caigamos, iremos por menos tiempo a la cárcel. Ese era Omar Torrijos. Y hago una pequeña observación al documental que nos presentaron antes de la inauguración, que solo se concentran en lo que Omar Torrijos hizo, y por eso contempla hasta su muerte hasta el año 81. Pero hay que decir que el torrijismo siguió. Algunos problemas, todo lo que ustedes saben muy bien, pero el torrijismo siguió y en gobiernos torrijistas se siguieron haciendo cosas. Y hay que mencionar la represa del Bayano, que él estaba vivo y se metió a nadar ahí. Y hay que mencionar la carretera, la autopista de Arreján a La Chorrera. Hay que mencionar la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera. Podemos mencionar muchas obras más que en gobiernos inspirados por Torrijos, porque somos todos, el PRD es una inspiración de Torrijos. Y ahí entro ya en la materia, porque se nos pide cómo eran los partidos políticos en aquel entonces. Yo voy a contestar dos y le he pedido a Adolfo Ahumada que conteste las otras dos interrogantes que nos plantearon. ¿Cómo eran los partidos políticos en aquel entonces? Yo digo algo que dijo el mismo Omar Torrijos, digo, caramba, dijo en una ocasión, ¿cómo es posible que unos partidos políticos, algunos con años
de trabajo en el escenario político nacional por un decreto, por una resolución, hayan quedado extinguidos. Él decía, ¿cómo es posible que en la clandestinidad no sigan trabajando activamente? Si aquí el Partido Comunista, hasta que en nuestra época se legalizó, el Partido Comunista había trabajado en la clandestinidad. Así es que un partido no se extingue porque una resolución o una ley lo suprima. Bueno, cuando pasó el periodo de las negociaciones y se abrió el sentido de la vuelta, vamos a llamarlo, a la democracia plena, a la elección directa universal de los presidentes, se comenzó a hacer un trabajo por instrucciones de Torrijos. Nos designó a Rómulo Escobar Betancur y a mí para que nos reuniéramos con varios partidos políticos. Lo que hicimos, entonces comenzó otra vez la apertura política, la apertura democrática la llamaron también los partidos políticos ya a inscribirse, no para las elecciones del 78, sino pensando en las elecciones parlamentarias del año 80, en el cual sacaron 7 o 9 candidatos, entre ellos César Pereira Burgos y Arnulfo Escalona, y en las elecciones de 1984, donde participó Nicolás Ardito Barletta frente a Arnulfo Arias, que ya eran directas, lo que se llama directas y universales, aunque eso universales es un poco relativo. Aquí el doctor Pichardo habló de la ideología de los partidos. Y el otro día en una reunión que era como previa a la de hoy, preparatoria a la de hoy, Héctor Alemán decía también que a nuestro partido, a los partidos hay que darle cierto contenido ideológico. Eso prácticamente ha ido desapareciendo del escenario nacional. Y si ustedes recuerdan los discursos políticos que dan la inmensa mayoría de los candidatos, siempre son de un pragmatismo enorme porque cifran su acceso al poder mediante los votos, lo cifran casi exclusivamente en lo que ellos van a entregar. Voy a llenar de letrinas, voy a eliminar las letrinas, voy a darles baños higiénicos a la gente, voy a hacer escuelas, voy a hacer lo otro, voy a hacer una constituyente, voy a hacer lo demás. Es todo casi absolutamente todo promesas que se hacen, pero sin darle un contenido. Y si hay un equipo torrijista, si hay un concepto torrijista de lo que es la ideología, es el torrijismo. Es el torrijismo, y les voy a decir algo en lo cual no nos fijamos con ninguna frecuencia. Si nosotros tomamos la Constitución Política de 1972, inspirada por Omar Torrijos y compuesta por personas, abogados, de los cuales estuvimos varios, por empresarios exitosos, yo no sé si este micrófono, por sindicalistas, por gente que pertenecía, por maestros, profesionales, 25 que prepararon el texto de la Constitución. Tenía algunas cosas características de la época. Bueno, en una se dijo que los 3 poderes actuarían en armónica colaboración entre sí, ejecutivo, legislativo, judicial y con la fuerza pública. Por supuesto que a algunos abogados aquello no nos gustó, pero bueno, fue la mayoría y tampoco fuimos en contra de que eso se adoptara. Ese punto es muy importante lo que le estoy diciendo, no nos fuimos en contra. Y luego también se nombró a Torrijos por 6 años, en el 277, jefe de gobierno. Él era el líder del gobierno, el líder nuestro, y nosotros lo que queríamos, y lo sabía muy bien el presidente Lacas, es que Omar Torrijos, al ser el jefe de las relaciones exteriores, pudiera firmar los tratados Torrijos-Carter. Y eso no es que fue un golpe de morcillera contra el presidente Lacas, él lo sabía, lo quería, no solamente lo aceptaba, lo quería, porque fue el negociador detrás de las negociaciones, y de esto habría que dictar 4 conferencias para explicar cómo Torrijos actuó en materia, en el tema de las negociaciones. Yo quisiera decir algo. Es muy importante lo que me dice mucha gente a cada rato. No hay partido que tenga los talentos que tiene el PRD. No hay partido. Y mucha gente nos dice, ustedes tienen gente inteligente, tienen gente preparada, y cuando van a atacar a los gobiernos que no son torrijistas, dicen, miren las barbaridades que hace ese gobierno. Yo les pongo un solo ejemplo. Podría poner 20 más.
En el caso del establecimiento de las relaciones con China, ¿ustedes creen que un partido como el nuestro en el poder no hubiese mandado una delegación o una persona o 3 personas 15 o 30 días antes al gobierno de Taiwán para decirle vamos a establecer relaciones con China por este, aquel y el otro motivo? No es una decisión económica, como incluso la gente del gobierno la ha querido pintar, es una decisión de política internacional, porque estamos con la ONU y estamos con el mundo en esta conducta. Pero nosotros seguiremos siendo amigos de ustedes, nosotros vamos a profundizar las relaciones comerciales con ustedes. Queremos, como tiene Francia, relaciones comerciales con 300 empleados taiwaneses trabajando en las relaciones. Nosotros no tendremos 300 porque no somos un país enorme, pero 30, 40, 50, vamos a profundizarla y vamos a mandar delegaciones comerciales panameñas. Eso lo hubiera hecho Torrijos y creo que lo hubiera hecho cualquier torrijista en el poder. Y no esa impresión de sigilo, de secreto, que daba la impresión de un enorme temor de que presionaran con 50 millones o 100 millones o 500 millones y de que tuvieran que echar para atrás. En fin, pero yo me pregunto, esa inteligencia que tiene tanta gente en este partido, y estoy viendo muchas caras aquí, no puede organizarse para lograr la unidad que tanto estamos necesitando. Es que esa inteligencia que tuvieron los del Frente Patriótico, aquí nadie de ustedes vivió la época del Frente Patriótico, yo era un niño de 7 años, recuerdo algunas cosas, que reunió a los grandes talentos de la República de Panamá en su época. No quiero casi ni mencionar nombres, pero los talentos del país estaban allí en el Frente Patriótico. ¿Por qué se disolvieron? ¿Por qué no llegaron al poder? Porque cada uno quería ser el eje de la carreta, porque no lograban entenderse entre sí. Y es que entonces la pregunta que uno se hace, es que la gente inteligente se convierte en individual, pierde el sentido de la solidaridad, de la fraternidad, del compañerismo, de que es necesario reconocer el liderazgo. Y esto se los digo con tanta sinceridad, porque sin pretender ahora echarme mea culpas, yo también incurrí en eso, pero también paré esa conducta de criticar a dirigentes del partido. Y lo hice en su momento, quizás llevado porque era mi impresión, pero si el partido escoge a los dirigentes, naturalmente, sin maletinazos, naturalmente, sin clientelismo, si el partido con gente inteligente sabe conducir una elección de nuestros dirigentes, esos son los dirigentes y hay que ir detrás de ellos. Entonces, eso no lo podemos perder. Y para terminar, quería hacerle unos comentarios rápidos de lo que yo sugiero a este partido. La unidad total, sin fisuras. Nosotros no podemos ir con un candidato del cual miembros destacados del PRD hablemos mal. Eso no puede ser. Todos unidos detrás del candidato que fue elegido, porque lo ha elegido la mayoría. La mística. A veces nos quejamos de que esa entrega sin esperar nada a cambio era característica de nuestra época, en que uno podía estar sentado, aquí hay un sancarleño, yo tenía una casita en San Carlos, y de repente llegaba un automóvil de parte del general que me decía, oiga, tiene que venir porque de Farallón va a salir un avión para Jamaica, porque hay que ir a hablar con Manley sobre tales y tales aspectos. Y uno cogía un maletín con las cosas esenciales y uno ni siquiera preguntaba si había viáticos o dónde uno se iba a hospedar, era lo que menos importaba. Íbamos a cubrir la misión donde quiera que se nos mandase. Y Torrijos, esto lo recuerdas tú bien, Adolfo, nos mandaba a cantidad de cosas incluso que no pertenecían a nuestro ámbito. Hasta un día que nos dijo, le voy a dar este dinero para que ustedes cenen con Luis María Anzón. Si ustedes logran hablar, meter una palabra ante el señor Luis María Anzón, yo les voy a dar una gratificación. Y fuimos Ricardo Rodríguez, Adolfo y yo, y no metimos una palabra con Luis María Anzón, director del ABC, porque ese hombre no respiraba
no exhalaba ni inhalaba aire cuando hablaba y no dejaba hablar a nadie más. Muchas misiones hicimos con Omar Torrijos, algunas diría muy importantes y otras como la de ir a explicarle a los sindicatos panameños, miren esa clase de dictadura. Nombró a Aquilino Boyd ministro de Relaciones Exteriores y nos mandó a que fuéramos a reunirnos con los sindicatos a explicarles quién era Aquilino Boyd, cómo era Aquilino Boyd, el papel de Aquilino Boyd. ¿Qué gobierno, de qué democracia, al nombrar un ministro, decide consultar con bases importantes en el quehacer nacional sobre la calidad, el valor que ese ministro tiene? Bueno, cosas como esas hacíamos y teníamos también lo que tenemos que tener todos, orgullo de ser PRD, un orgullo y no achicopalarnos, no dejarnos impresionar por las cosas que nos digan. Miren, en toda elección, cuando los periodos son de calma, menos, pero cuando se acercan las elecciones, y alguien me recordaba aquí esta mañana que solo faltan 23 meses, no perdonemos a nadie que nos acuse de las cosas. Yo ya comencé mi tarea, por ahí, en la cantidad de cosas que me dicen y que quieren crear un museo especial de mente dedicado a los horrores de la dictadura. Entonces yo acabo de publicar en portada un artículo que se llama La ropita colgada en la historia, diciendo sí, que una sala esté dedicada a la dictadura de Torrijos, al golpe de Estado que se dio, pero hablemos de los 6 golpes de Estado anteriores, hablemos de los políticos que iban a pedirle a los Estados Unidos que intervinieran en las elecciones panameñas, hablemos del golpe del 2 de enero del 31, en que gente de clase media que lo dio, después quedaron convertidos en oligarcas. Uno de ellos, que fue presidente, era miembro de un club, del Club Unión, se hizo miembro del Club Unión y era miembro de un club dentro del Club Unión que se llamaba Los Tigres, dedicados a evitar que algunas personas entraran en el Club Unión, seleccionaban quienes podían entrar más arriba de la Junta de Admisión. Y uno de esos señores se había proclamado en una campaña como el Cholito de Río Grande. Y había terminado con la finca de Santa Mónica, de las más grandes, y con un periódico que se llamó El Panamá América, pero era de clase media, era un abogado que se convirtió en oligarca, terrateniente, y ¿cómo se diría? Periódico teniente o comunicador, dueño de medios de comunicación, lo cual no ha hecho ningún presidente del PRD. Algunos teniendo dinero o pudiendo organizarlo, no ha querido tener medios de comunicación. Ha habido prudencia en eso. Luego, un tema, Pedro Miguel, en el que yo siempre incurriré mientras a ustedes se les ocurra invitarme a cualquier cosa. ¿Por qué el partido PRD no puede organizar un sistema de cuotas? ¿Por qué tenemos que vivir de lo que nos vamos a poder vivir ahora con las aportaciones reguladas y de lo que nos dé el Tribunal Electoral? ¿Por qué este partido no puede tener cuotas? Y me quedo allí porque ya usted conoce ese discurso. Luego, la capacitación y los seminarios. Nadie puede ni debe entrar en un partido si no se dan los seminarios. Y ahora yo vuelvo a citar aquí a mi compañero Humada. No hay ocasión, y se los digo, no hay ocasión en que él y yo hayamos sido invitados, por ejemplo, para hablarle a la juventud del partido, en que hayamos dicho no. Hemos ido siempre para inculcar lo que es el torrijismo, lo que queremos que siga siendo el torrijismo, los espíritus que deben conformar la esencia de nuestro partido, eso que hemos dicho, unidad, respeto, mística de pertenecer al partido. Si nosotros logramos estos principios, y hay algunos más, que deben ser la honestidad, evitar que las elecciones se conviertan en que yo te doy tanto entre comillas, para tu transporte, para el emparedado y algo más que pueda haber, que ese tipo de zancadillas no se den en este partido. Esto es lo que yo quería decirles y muchas gracias. Contenido ideológico. Orgullo de ser PRD. Es una mística entre nosotros. No hablar más del candidato y del futuro candidato. Compromiso
lealtad, tareas. A eso nos referimos. Antes de que intervenga el doctor Adolfo Ahumada, ya pueden hacer las notas, las preguntas dirigidas al doctor Royo, para que una vez que termine el doctor Ahumada podamos intercambiar las preguntas de ustedes para que él las desarrolle. ¿Les parece? Doctor Ahumada. Muchas gracias, secretario general, dirigentes del PRD, doctor Royo, Felipe Cano, amigos todos. Con la intervención de nuestro compañero dominicano de la COPAL, la intervención de Doris Zapata y Aristide Royo, a mí me ha quedado un espacio muy pequeño. Y eso siempre es un problema cuando a uno le toca hablar de último, ¿no? Porque ya ellos han expresado un criterio, un punto de vista que pudiéramos llamar la esencia de lo que debe ser en el ámbito nacional el Partido Revolucionario Democrático. De tal manera que yo solamente voy a hacer un par de observaciones, quizás observaciones menores, sobre este tema tan importante. El PRD fue inscrito, tal como ustedes saben, el 11 de marzo de 1979. A mí me tocó ser el coordinador de la inscripción en el distrito de Panamá y San Miguelito, con la colaboración del ese entonces director de la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad, DGDCOM, que era el profesor Rigoberto Paredes. Era mi ayudante eficaz en esa tarea, y en todo el país se logró una inscripción que resultó masiva. Estaba precedida por un intercambio de ideas promovido por Omar Torrijos, y ese intercambio de ideas consistía en determinar o tratar de determinar en una tarea que era muy difícil previamente cuál era la naturaleza del partido. La vida política, la experiencia de América Latina y otras partes del mundo habían conocido partidos políticos masivos, es decir, abarcadores de todos los ámbitos de la sociedad y con una presencia de carácter territorial en todo el país, dependiendo de la geografía del país, provincia, circuito. En este caso ya existían los corregimientos como instrumentos de expresión política de la población. Eso existía desde el año 72, o sea, 7 años antes de que se fundara el partido. Pero entonces esa era una discusión. O es un partido masivo, gigante,
o es un partido de vanguardia? Llamándosele de vanguardia a aquellas organizaciones formadas por pocos miembros, seleccionados de acuerdo con criterios de escogimiento, que solo pueden entrar a formar parte del partido siempre y cuando pasen el filtro interno de sus dirigentes u organizadores, dependiendo de una serie de requisitos o factores. Esos son los partidos de vanguardia, que se convierten en voceros, o tratan de convertirse, o quieren convertirse, en voceros de la comunidad o un sector de la comunidad. Generalmente empiezan siendo partidos obreristas. Pero como en Panamá el movimiento obrero tiene sus propias características, o ha tenido sus propias características por la naturaleza de la economía, en donde hay poca concentración de mano de obra, salvo algunos casos excepcionales como la cervecería, que la tenía en ese tiempo, las bananeras, que también la tenía, pero el resto eran actividades más bien artesanales, y era difícil basar en ese tipo de actividades económicas la organización de un partido obrerista o clasista, como si fue posible en otros países o en otros continentes. Entonces, la fortaleza política nacional y la capacidad para transmitir un conocimiento político del país y de las soluciones que requerían sus necesidades, generalmente la daban la capa media de la población. Y en consecuencia, si se quería formar un partido que recogiera la experiencia que se había producido en Panamá con la dirección de torrijista, desde luego tenía que ser un partido abarcador, y por eso no hacía distinción entre los sectores sociales y se le llamó policlasista, porque incluía a todas las clases sociales del país con independencia de su papel en el modo de producción. Se le llamó nacionalista porque venía de haber participado con entusiasmo en el logro final de la firma de los tratados Torrijos-Carter del 7 de septiembre del 77, cuya conquista fundamental, y yo sigo manteniendo esa tesis, aunque yo sé que hay algunos amigos míos que no coinciden conmigo, pero para mí la conquista fundamental fue la eliminación de la zona del canal y la integración territorial del país, para poder decir que teníamos un solo territorio y una sola bandera, es decir, la conquista de la soberanía. Por eso fue que en la negociación hubo un factor llamado división temática de materias, que fue el canal, las bases militares y la soberanía, que fue la integración de todo el país con la eliminación de lo que Torrijos llamó gobernador de qué. Y esa división temática se reflejó porque la integración territorial del país y la soberanía nacional sobre todo su territorio se logra de forma inmediata, apenas empiezan a regir los tratados. Y sin embargo, ustedes ven que para los otros dos factores de la triada de ese complejo, sí, en la negociación se admitió que esperaran las bases militares un proceso progresivo de desmantelamiento
y el Canal de Panamá 23 años después, cosa que no se hizo con la soberanía. Eso tenía que ser en forma inmediata, de lo contrario no iba a haber ningún tratado. Y yo se lo he explicado algunas veces. Pero bueno, ese esfuerzo, esa acumulación, estaba acompañada, que era externa, estaba acompañada de una acumulación interna. Aquí ya se dijeron algunas cifras en el documental que se pasó al principio de esta reunión. Así que yo no voy a repetirlas. Pero hay otras cosas que también caracterizan a esa experiencia política que se produjo en Panamá, más que del año 68 en adelante, del año 69 en adelante, porque del 68 al 69 había una gran confusión, no había una unidad elemental, ni siquiera entre los sectores militares que habían tomado la iniciativa de asumir el poder y hacer una alianza civil-militar en la cual participaron algunos panameños destacados. Bueno, yo no, porque yo entré en el año 72, ya cuando Omar Torrijos le pidió al Colegio de Abogados si podía encargarse de hacer una propuesta para la legitimación del país, incluyendo una nueva constitución. Aristides era compañero mío en esa junta directiva del colegio, Ricardo Alonso Rodríguez era el tesorero del colegio, a mí me tocó estar en la presidencia del colegio en ese momento, y nosotros le dijimos a Omar Torrijos que sí, y que íbamos a trabajar en la nueva constitución, y de ahí se empieza a trabajar en la nueva constitución, recogiendo toda la experiencia que él había logrado en ese patrullaje que él le llamaba el patrullaje doméstico. Entonces, aquí hubo cambio en el sistema escolar, aquí hubo cambio en vivienda, aquí hubo cambio en cultura, aquí hubo cambio en deporte, aquí el país se transformó. No había un sistema democrático al estilo tradicional, pero había una participación impresionante de los distintos sectores nacionales que fueron concientizándose cada día y logrando hacer consensos para enfrentar los distintos problemas que se tenían. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene la firma de los tratados del Canal, ya hubo una concepción distinta. El propio Omar Torrijos, que tenía un olfato impresionante y que sabía hasta dónde llegaba y hasta dónde no llegaba la comprensión popular de las distintas propuestas que surgían desde la dirección del gobierno, se dio cuenta que el estilo basado en una fuerte alianza civil-militar se estaba agotando y que había necesidad de que esa experiencia acumulada por el proceso que él dirigía se recogiera en una organización política que además compitiera con las otras organizaciones políticas. Y esa organización política fue el PRD, que toma su nombre de la experiencia que él tuvo precisamente en República Dominicana. Cuando él vaya, el PRD está dirigido por José Francisco Peña Gómez, que después vino a Panamá muchas veces, que se hizo muy amigo de Omar Torrijos, y por eso es que ellos allá se llamaban Partido de la Revolución Dominicana.
y aquí fue Partido Revolucionario Democrático, pero era PRD. Y se decide entonces un partido masivo que recogiera todas esas experiencias previas y no un partido de vanguardia. Cuando eran las 3 de la tarde, de ese 11 de marzo, el general Torrijos llamó a las oficinas y habló con Gerardo González, que realmente era quien dirigía, tenía la mayor responsabilidad en la estructuración del partido, venía ya de la experiencia previa de un intento llamado Movimiento Nuevo Panamá, y le dice a Gerardo González: ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes están haciendo un partido, ustedes están haciendo un directorio telefónico. Porque eso era en pocas horas, eso eran miles y miles y miles, y sobrepasamos por exceso la cuantía necesaria para formar el partido. Y entonces, como a las 3 de la tarde, hubo que parar la inscripción. Y hubo gente que se quedó en la fila y frustrado. Y ahora le voy a hablar corto, le voy a hablar de unos mitos que giran alrededor de eso. Total, que a las pocas semanas hubo necesidad de abrir los libros otra vez, porque la presión era muy grande de la gente que quería entrar al partido. Y ahora le voy a hablar de 3 mitos. El primer mito que gira alrededor de eso es que la gente fue a inscribirse obligada, que había una mera, la formación del PRD fue una mera movilización de carácter burocrático. Y resulta que es que a la gente había que aguantarla porque ya había demasiada gente ahí. Es muy difícil manejar un partido que tenga tantos miles y miles de personas. Es un trabajo complicado. El partido tiene más gente que el Partido Socialista Obrero Español. El PRD ahora mismo tiene más gente que el PSOE. Casi el doble. Imagínate. Entonces eso es muy difícil, es complicado, requiere demasiada estructura. Y resulta que el mito era que la gente iba a obligar, que iba a obligar, si la gente se ponía hasta pollera y montuno, y convirtieron eso en una fiesta. Y todo el mundo se sentía orgulloso de ser parte de un ejercicio que recogía una experiencia en la cual todos habían tenido participación, unos más u otros menos, y que venía de un triunfo extraordinario apenas 2 años antes, que fue la firma de los tratados Torrijos-Carter. Entonces la colectividad era más bien entusiasmada por la participación en esta nueva experiencia política que se alejaba totalmente de la tradición política nacional de los partidos liberales y los partidos conservadores, de los arnulfistas que tenían la experiencia fascista. Entonces, ese era un mito, pues. Y había otro mito, y era que ese partido venía a ser el brazo político de los militares. Y yo le voy a decir que eso no era así. Al contrario, la concepción de Torrijos indicaba que había llegado un momento en que esa alianza civil-militar debía definirse, de tal manera que el sector militar asumía o reasumía con más fuerza su rol de garante de la existencia nacional en sus cuarteles, pero que la vida política diaria tenía que ser encargada a los civiles.
Y por eso ustedes vieron que en ningún momento se autorizó a la participación de los amigos del sector militar dentro de las filas del partido. Es más, ni siquiera Torrijos se inscribió en el PRD, a pesar que fue su inspirador, a pesar de que fue el inventor. La presidencia del PRD quedó vacante y la vicepresidencia, y se escogieron nada más el secretario general, el primer subsecretario y el segundo subsecretario. Entonces, pero Torrijos no, él se quedó vacante. Es más, la propuesta esa de que la presidencia quedara vacante, para cuando Torrijos en su análisis político decidiera asumir la presidencia del partido, entonces por eso es que queda vacante en el Congreso Constitutivo. Es más, esa propuesta me tocó hacerla a mí. Como yo era el número 300 en el directorio, entonces me escogieron a mí para esa tarea, a algunos de los cuales no les gustó porque querían que Torrijos fuera el presidente del PRD. Pero él dice, no, yo tengo que dar el ejemplo. Tengo que dar el ejemplo para que esta nueva etapa, con esta nueva concepción filosófica del poder, pueda llegar a consolidarse. Eso fue el llamado repliegue. Algunos no lo entendimos al principio. Yo recuerdo que en una reunión Eligio Sala le preguntó, oiga, general, y si hay unas elecciones y usted no es candidato y Arnulfo Arias gana, entonces ¿qué vamos a hacer? Y dice Torrijos, entregale el poder a Arnulfo Arias. Eso quiere decir que nosotros hemos hecho algo mal si Arnulfo Arias no gana las elecciones. Eso quiere decir que nos hemos alejado de la población. Eso quiere decir que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, ese mito de que era un instrumento civil todavía se repite en Panamá. Todavía se repite. Y todavía veo periodistas que entienden más o menos bien las cosas, pero que cuando se trata de ver el PRD todavía lo ven como si fuera un instrumento de otros sectores y no un organismo autónomo con su propia capacidad. La estructura que se asumió fue la estructura que estaba prevaleciente en los partidos revolucionarios de América Latina. Esa fue la estructura. Comenzando que el secretario general quedó como representante legal del partido. Aunque estaba vacante, existía la noción de la presidencia, pero el secretario general asume esa responsabilidad y luego ustedes ven que viene primer subsecretario, segundo subsecretario, y creo que ahora hay más. Hay 3 de tercero y hay cuarto, y todo eso era viendo la experiencia de otros países en América Latina que, como eran revolucionarios, habían adoptado esa tradición desde los partidos revolucionarios de izquierda en distintos sectores de América Latina y de otros continentes. En España, el Partido Socialista Obrero Español también tiene un secretario y tiene subsecretario. Luego se incorporaron los frentes femenino, juvenil, profesional, etc. Pero toda esa estructura se supone que recogía las condiciones que se habían acumulado en la época y que hacían a este partido distinto a los demás que tenían un presidente que era el que dirigía, y como el Partido Liberal, por ejemplo, y no tenían primero, segundo, tercero, cuarto, sino que tenían era
un secretario de finanzas, un secretario de movilización, un secretario de propaganda, de prensa, y así cada uno de los secretarios encargado de un sector de la vida del partido. Entonces, la formación del partido reflejó en efecto la vida política que en ese momento se había podido recorrer con el nuevo liderazgo encabezado por el general Torrijos, y quien dijo, ustedes los civiles son los que van a tener que encargarse de hacer el trabajo frente a la gente, bajando él desde luego la velocidad de marcha y dedicándose más bien a temas de carácter internacional. 5 minutos. Para él lo importante, me quedan como Hay varias 45. Sí, pero me quedan como 45, pues yo voy a ser respetuoso. Me quedan, lo importante era mantener la comunicación con la población. El hablar con la gente a cuatro ojos. Discutir, explicar, no tener miedo a explicar, informarse, leer, ser ejemplo. Y en eso el partido sí tenía que ser vanguardista. Es decir, una combinación entre partido de masas y partido vanguardista. El único partido que yo creo que en Panamá puede darse el lujo de ser las dos cosas, masivo y vanguardista, es el Partido Revolucionario Democrático, porque sus miembros tienen que ser ejemplo para el resto de los ciudadanos. No hacer las cosas que pueden ser objeto de censura y de crítica por parte de otros ciudadanos. Ser como Torrijos, pues. Un día el periodista colombiano Fernando González Pacheco le preguntó, óigame, y hablemos de algo, ¿cómo son sus riquezas? Y Torrijos dijo, ¿qué tú quieres decirme? Billete. Bueno, sí, sus casas, sus fincas, sus automóviles. Y Torrijos dice, yo no tengo nada de eso. Yo puedo vivir sin eso. Yo tengo otra escala de valores. Esa entrevista yo la tengo. Yo tengo otra escala de valores. Para mí lo fundamental es que yo tengo una casa comprada con el plan de vivienda de la Caja de Seguro Social. Yo no necesito más. Algunas cosas que uso que son del Estado, y el día que yo me vaya, y comenzó a preparar el terreno para irse, cuando la sorprendió esa muerte que yo no sé, pero yo todavía no estoy claro qué fue lo que pasó allí, y no trago entero creyendo simplemente que fue un accidente, pero bueno, no tenemos mayores pruebas. Pero el día que murió, lo hizo como una persona que le puede dar ejemplo a los demás. Ese es el origen del PRD. Y manteniéndose con esos mismos niveles de su origen histórico, de ser un partido con ideología, con programa,
la sola Constitución de 1972 es un programa. Léansela para que ustedes vean que hay un programa. Ahí hay un artículo que incluso ha pasado agachado que dice: el Estado le corresponde dirigir el desarrollo económico y social de Panamá. Que para esa época fue una disposición adecuada. Ahora quizás da un poco de miedo, pero en esa época era una disposición adecuada. Entonces, eso lo que es, así fue que salió el PRD con ese entusiasmo y con esas convicciones. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Bueno, dos cosas importantes. Uno, un sinnúmero de preguntas muy interesantes que tengo entendido que ambos expositores la van a resumir, y eso lo vamos a recoger porque creo que es muy importante para el Comité Ejecutivo Nacional, para el secretario y su equipo, la gran cantidad de preguntas que ya las leímos y la importancia de estas preguntas. Ellos van a resumir, usted va a resumir las suyas, ya las de Adolfo las tenemos, y solamente puntualizar lo de doctor: soberanía, integración del país, escala de valores y principios. El país pasó por una transformación social casi total. Importante, conexión con la gente. Eso lo tenía Torrijos. Damos paso entonces al doctor Aristides Royos para que exponga la cantidad de preguntas que le han hecho. ¿Está el micrófono? En forma resumida. Sí, como una tónica general, y como aquí sí se ha planteado ya por varias personas el tema ideológico, pienso que aun cuando en el PRD haya personas que pertenecen a distintos estamentos sociales, a distintas estratificaciones económicas, a distintas corrientes de pensamiento, pienso que dentro del partido hay que identificar algunos principios. Es un partido progresista. Nosotros nos llamamos durante muchos años proceso revolucionario, porque considerábamos que estábamos haciendo un nuevo país. Muy buena parte de eso consta. Este país se preocupó incluso, sin enunciarlo, por lo que vendría a ser un Ministerio de Cultura en la sección Cultura de la Constitución. Sobre lo que es el MIDES hoy, eso fue un pensamiento cuando se habló del desarrollo de la familia. O sea, es un partido progresista, es un partido con una serie de principios. Y esa es una de las cosas en las cuales el PRD tiene que seguir trabajando. Y es el llamado que nosotros le vamos a hacer a la gente dentro de 23 meses. Es el llamado: ¿por qué se debe votar por un partido como el PRD? No solamente porque haya gente de talento que va a poder gobernar un país, sino porque va a gobernar el país con una serie de programas que otros partidos políticos no están contando con ellos, o no los tienen. A mí me preguntan qué podríamos hacer para hacer más atractivo el Partido de la Juventud. Bueno, no descuidarla, hacer más encuentros, más reuniones con la juventud y darle la importancia que se merece, porque ese es el relevo generacional. ¿Dónde encuentran los relatos sobre los golpes de Estado anteriores al del 11 de octubre? El que me escriba a mi correo electrónico aristidesroyo, recuerden ROYO, @gmail o gmail.com. Yo se lo mando esta tarde o mañana, les mando el artículo que publiqué en una revista. ¿Cuántos partidos tumbó el golpe de Estado del 11 de octubre del 68? Todos los que existían. Porque los dejó realmente inhábiles, inhabilitados, sí, tendrían algunas reuniones, pero no supieron activarse en la clandestinidad, no supieron activarse en contra del régimen que había dicho que quedaban ilegales. Ahí estaba el Partido Panameñista, estaba el Partido Liberal, creo que el Partido de Acción Nacional, me parece, y varios más. Dice que cuando yo di una entrevista el otro día
fue un poquito ambigua porque pude haber dejado la puerta abierta a un centro antidroga, que puede ser excusa para bases. Bueno, si hay un gobierno que rechazó el centro multimodal destinado a las drogas, fue un gobierno torrijista, el del doctor Ernesto Pérez Valladares. Si eso le costó o no la cancelación de la visa, es una cosa que hay que poner en duda porque no estamos seguros, porque ellos nunca dijeron las razones de la cancelación. Pero si fue una razón política, pudo haber sido la negativa del presidente Pérez Valladares, que dijo: yo no le puedo presentar a la Asamblea, no le puedo presentar a mi país un tratado que está escondiendo o que está teniendo entre sus preceptos una serie de condiciones que son infamantes para la República de Panamá y de las cuales ya salimos. Nada que se parezca a una base militar, nada que se parezca a condiciones de inmunidad para soldados que puedan o funcionarios que puedan cometer delitos. Creo que eso se repetiría ahora si hubiera circunstancias parecidas. Otra cosa es que el Estado de Panamá y Estados Unidos practiquen o lleven a cabo acciones conjuntas para la represión de la droga. Y el otro día dije yo en Eco TV, y lo reitero aquí, que ojalá que el PRD sea un partido que sin temor a perder votos, por lo menos lleve a cabo la discusión sobre la legalidad de la droga. Esta es una cosa que se está haciendo en el mundo entero y nosotros no deberíamos escapar. ¿Cuántos años y cuántos millones de dólares lleva gastada la República de Panamá? Porque no es que Estados Unidos nos pague esa lucha, la paga para un comercio que fundamentalmente nos produce dos cosas. El envío de droga a Estados Unidos, porque allá hay 34 millones de consumidores, y una serie de delincuencias en Panamá que están originadas precisamente por la activación de la droga, el envío de droga y los tumbes de la droga. ¿Qué recomiendo para que se dé dentro del partido esa llamada unidad? ¿Y qué se hace con los que no cumplen con ese precepto? Este hasta me la firma, pero bueno, yo no voy del nombre, me la firma. Pero digo esto, yo creo que hay que llegar a considerar a una persona que habla mal del PRD. Otra cosa son las campañas para ser elegido, y ahí cada uno habla de sus aspiraciones. Ni siquiera es necesario hablar de las aspiraciones o ir en contra de las aspiraciones de los otros. Pero una vez elegidos los dirigentes, hablar mal de ellos hay que considerarlo como una especie de apestado, como una especie de un tertius genus diferente a lo que es la tónica del partido. Porque la tónica del partido tiene que ser, y yo no quiero hablar ahora de los errores, porque pienso que aunque no todos sean históricos como nosotros los que estamos sentados de este lado, no todos sean históricos, por lo menos saben los errores que se han cometido, porque no solamente comenzaron a darse desde 1978, se fueron repitiendo y se han ido repitiendo, y todavía tenemos nosotros eso como parte de la problemática del partido que necesariamente tenemos que solucionar. Realmente queremos considerarnos personas inteligentes y que creemos en los principios del partido. ¿Cuál sería el mensaje para la generación arriba de los jóvenes actuales? Bueno, el mensaje es que entre todos podemos construir el partido. Entre todos tiene que haber participación. Esta no es una tarea de algunas personas, no es tarea solamente de los dirigentes, es tarea de todos los miembros del partido, y cada uno que puede dar lo mejor. Bueno, dice aquí que la plutocracia ha penetrado el partido y cómo erradicarla. Bueno, yo no podría decirle a una persona por el hecho de que tenga dinero que no pueda ser miembro de un partido. Lo que no se supone es que la plutocracia sea la que mande en el partido. Y claro, uno se pone a pensar, ¿puede una persona de clase media o de clase humilde llegar a ser candidato al PRD? Si el PRD se compromete a conseguir los fondos,
Si el PRD se compromete a apoyar a esa persona, aunque sea de origen humilde, creo que la tarea se puede hacer. No tiene que ser una persona rica la que sea candidato al partido, porque se piensa que el rico no solamente puede generar dinero para la campaña, obtener dinero. Yo creo que el partido se tiene que encargar de eso, y hemos visto los ejemplos. Felipe González fue 14 años presidente del gobierno español y no tenía absolutamente ningún dinero. Además, Pedro González, como allá en ese país, en ese partido hay cuotas, él vivía con el sueldo humilde que le pagaba el partido en un barrio que se llama La Estrella, en un piso de 3 recámaras pequeñitas que medía 120 metros cuadrados. Y ese hombre llegó a ser candidato y luego llegó a ser presidente de España. Ojalá que nosotros en Panamá podamos escoger a los mejores sin atención al dinero que puedan tener. ¿Por qué cree que a los jóvenes en el partido no se le da la importancia que en su momento se la dio Omar Torrijos? Y es verdad, Omar Torrijos no solo le dio la importancia a los jóvenes, es que le daba la importancia a gente, y ahora voy con la crítica al partido, pero es una crítica a todos nosotros, no es para el partido. Yo creo que hemos abandonado algunos sectores, o que no le estamos dando prioridad a algunos sectores. Tenemos que enfatizar más con los jóvenes, más con los humildes, sobre todo los trabajadores. Si nosotros, el torrijismo, en la constituyente de 1972, consagramos el principio por primera vez en la historia, muy superior a las constituciones anteriores, de la estabilidad al trabajador. Fue el partido PRD, es decir, todavía no había partido PRD en el 72, fue el torrijismo el que consagró eso, acercarnos más a los agricultores. Todo eso que Omar con su ejemplo nos legó, porque él le entusiasmaba ese tipo de gente, la gente humilde, la gente con menos poder económico del país. ¿Cree usted que sin unidad ganaremos las elecciones presidenciales del 19? Y me atrevo a decir que sin unidad no ganamos. Sin unidad no ganamos. Porque, y les digo esto, y estoy seguro que muchos aquí han oído la misma expresión. Óigame, si ustedes son un partido llamado a ganar, pero tienen que unirse y que no haya esas peleas y esas divisiones. Otros nos dicen, si ustedes se están matando en periodos que no son electorales, en la época electoral, ¿cómo se van a matar el día que lleguen al poder? Eso lo he oído yo 200,000 veces. Entonces la unidad para mí es lo más importante, aparte de la presentación de los programas, de qué es lo que le estamos ofreciendo al pueblo y que se lo vamos a cumplir y de manera honesta. Repito, no hay gente mejor que el PRD para gobernar este país, pero hay que saber llegar y con unidad podemos llegar. Doctora Ahumada, tiene usted un rosario de preguntas también para que en forma resumida pueda responderle. Sí, hay que resumirla porque son un montón. Y la firma de los tratados Torrijos-Carter condicionaron la vuelta al proceso electoral con la participación de los partidos políticos. Ese es un tercer mito. Gracias. Que a mí se me olvidó mencionarlo, pero ese es un mito. Yo sé que eso ha corrido, y todos lo tenemos en la cabeza, de que la vuelta a los partidos y el establecimiento de un sistema de participación política democrática, incluso con elecciones directas de presidente, fueron un condicionamiento para poder que se aprobaran los tratados del Canal. Bueno, yo le voy a decir a ustedes que eso es absoluto y totalmente falso. La concepción política, explicado está, surge de la convicción de Torrijos de haber recorrido todo el país y darse cuenta que haber ganado
la soberanía en todo el territorio, implicaba que entonces había que buscar mecanismos internos de solución de los problemas. Y una de las fórmulas que él consideraba que iban a ser exigidas y sin necesidad de que se le exigiera y adelantándose a los acontecimientos, entonces tomó la iniciativa de impulsar el llamado repliegue. 3 veces han ido delegaciones de Panamá a conversar con Jimmy Carter y las 3 veces ha dicho: jamás le puse a Torrijos condición alguna para firmar los tratados. No es cierto que el régimen democrático fue el resultado de una especie de quid pro quo, en el sentido de que si no hay democracia en Panamá, no hay firma de los tratados. Ese chantaje, Torrijos no era hombre que aceptaba esa clase de chantajes, ni que le dijeran haz esto o si no hacemos lo otro. Habría que conocer a Torrijos y su impulso. Si los tratados no hubieran sido un instrumento equilibrado, que así deben ser todos los tratados, equilibrados, en donde cada parte da y recibe. Y cuando da algo es algo grueso que le duele. Si no, no hay tratado. Sin necesidad de derramamiento de sangre. Si no se hubiera logrado un tratado que incluyera una concepción profunda de dignidad para el país, eso no se hubiera firmado. Y ya no sabemos qué hubiera pasado después si ese tratado no se hubiera firmado. Torrijos decía: eso significa que va a haber el sacrificio de toda una generación. Y yo no quiero sacrificar a toda una generación, aun cuando haya que hacer concesiones, porque los tratados son un conjunto de concesiones mutuas, en donde primero se rompe la desconfianza y luego entonces se entra a tratar los temas sabiendo que cada uno tiene su objetivo y que cada uno explica el resultado en su medio con un lenguaje diferente a como lo explica el otro en su medio. Nosotros aquí teníamos que explicarlo de una manera, ellos allá, los Estados Unidos, lo explicaban de otra manera. Pero el documento era el mismo, tanto en inglés como en español. Pero el condicionamiento de que si no lo firma, si no hay democracia, no hay tratado, ese condicionamiento no existió. Partido de masa en vez de partido de vanguardia o de cuadro. Hoy, ¿qué conviene? ¿Partido de masas o partido con cuadros preparados para guiar el país? Si ustedes me preguntan mi preferencia, por supuesto que yo prefiero los partidos de cuadro y prefiero los partidos de vanguardia. Quizás es por mi experiencia personal. Desde los 17 años de edad yo formo parte de algún grupo de discusión, de análisis, de reflexión de problemas. Y quizás eso condiciona mi criterio en el sentido de que los partidos más deben hacer más énfasis en la formación de su gente que en la captación meramente aritmética de la gente a base de inscripciones masivas en donde no se sabe si se inscriben por el partido o si se inscriben por un amigo o por un candidato a algo. Y ahí hay un problema, pero yo sé que esa discusión no se ha resuelto. Yo sé que esa discusión está pendiente, es parte de lo que tienen que discutir ustedes
sobre todo los seminaristas, ¿qué vamos a hacer? Podemos preguntarnos, ¿son convenientes las inscripciones masivas? ¿Sí o no? Son convenientes porque desde luego eso da fortaleza electoral y sirve para la presencia del partido en cada rincón del país. Y eso le da un carácter positivo. Pero eso no puede quedarse allí. Tiene que acompañarse de la formación, de la discusión, de las escuelas de cuadro. Y las escuelas de cuadro no solamente para saber cómo se distribuyen los manifiestos y los comunicados, sino cuadro quiere decir aquel individuo que puede representar al partido en cualquier escenario. Y que se le dicen, mañana tienes que ir a la televisión a un debate. Él pueda ir a la televisión a ese debate sin miedo y sin que se le tiemblen las piernas. Ese es el cuadro. No es que lo sepa todo, pero que tenga una formación mínima sobre los problemas nacionales y que pueda dar respuesta acertada o por lo menos lógica de la situación nacional. Yo no he dicho que tenga que ser un intelectual, por supuesto que no, ni que tenga que leerse 2 libros por semana, como bueno, hacemos lo que todavía hacemos los viejos, pero sí un individuo que se conozca los estatutos, que se conozca en la declaración de principios, que a veces se olvida, se le da más importancia a los estatutos que a la declaración de principios, que se conozca la Constitución, si esa Constitución la hicimos nosotros. Los que hicieron la Constitución, todos después fueron miembros del PRD. Algunos han fallecido, pero todos fueron miembros del PRD. Y la aprobó la Asamblea de Representantes de Corregimiento también del PRD. De manera que ahora ya no se le puede decir a la gente, ahora salte del PRD. Ya tú no eres, tú no puedes estar expulsando gente así. Pero sí hay que complementar esa masividad con un esfuerzo de formación. Con el tiempo, don Almohada. Sí, yo sé, pero hay algunas aquí. Dame un play. Claro. ¿Cree usted que los principios y objetivos que formaron el partido hay que cambiarlos o en el camino si hay que reformarlo? Pues digamos, yo creo que el partido en efecto tiene que estar mirando la realidad. Los mismos principios exactamente repetidos y constantemente repetidos no van a resolver el problema. La realidad cambia. El país no es el mismo de 1979. Hay cosas generales que no cambian. Por ejemplo, la apelación a la juventud. Esa apelación a la juventud, eso no cambia y eso tiene que hacerse. Y eso se hizo en el 79. Se hizo hasta antes del 79. Cuando el presidente más joven que tuvo Panamá es Aristide Royo. Yo estuve en el Ministerio de Trabajo y tenía 34 años de edad. Al viejo le decíamos el viejo, a Torrijos le decíamos el viejo y tenía ¿cuánto? 40 y pico de años de edad y le decíamos el viejo. O sea que era una experiencia de jóvenes lo que había aquí. Y por eso nos atrevimos, con impulso de Torrijos, a dar el voto de los 18 años. El voto aquí era a los 21, la mayoría de edad era a los 21. A los 18 esa es obra del torrijismo. Entonces, hay que mantener ese principio de siempre recurrir a la juventud y siempre recurrir a la gente sencilla del pueblo. Mire,
Yo voy a ir terminando ya, Cano. Mire, tener confianza con el pueblo y estar cerca del pueblo es una lección que nosotros no debemos olvidar del torrijismo y de Torrijos. Él tenía un amigo llamado Saturnino, que era de allá de las provincias centrales. Saturnino siempre hablaba con Torrijos y Torrijos lo buscaba, porque Saturnino era un campesino muy sencillo, muy noble, muy agradable, simpático, sin ninguna formación académica, con la intuición natural de los campesinos y de nuestro pueblo, pero siempre andaba dándole consejo a Torrijos. Un día Rómulo de Escobar Betancourt le dice: mira, aquí en Panamá la gente cree que el asesor tuyo soy yo, y resulta que tu asesor es Saturnino. Y la gente no sabe. Entonces, en efecto, él tenía una gran confianza con el pueblo. Se acercaba al pueblo, el pueblo podía estar equivocado en algo, pero se le aclaraba, hay que aclarar, hay que ser maestro. Cada PRD debe ser un maestro para el pueblo, que le aclare las cosas al pueblo en donde el pueblo las tiene oscuras. Entonces Saturnino un día le dice: mire, general, usted es muy importante. Cuando a usted le sirvan un trago, no se lo tome, porque ese trago puede estar envenenado. Hay gente que lo va a querer matar y ese trago puede estar envenenado. Mejor vea primero la botella toda entera y usted mismo se sirve de la botella. Hay que tener cuidado. Y dice Torrijos: ¿y que de qué vale eso si la botella pudo haber sido envenenada? Y cuando yo me tomo el trago, entonces ya eso es un trago envenenado, porque ya la botella la han envenenado, a veces le inyectan alguna sustancia. Y dice Saturnino: eso es imposible, porque el trago lo puede envenenar, pero nadie va a dañar toda una botella para matar a un pendejo. Él tenía esa clase de relaciones con el pueblo. Allá en Farallón, aquí ya termino, allá en Farallón pasaba Lolo, un tipo que le decían Lolo, y cada vez que veía a Torrijos en el balcón, en la terraza, le gritaba: Torrijos, hijo de puta. Y entonces, y Torrijos no mandaba a las escoltas a hacerle nada a Lolo, ni mucho menos. Él era enemigo, era arnulfista. Y por eso, cada vez que pasaba por ahí por la mañana, se ponía a gritarle vaina a Torrijos. ¿Y qué hacía Torrijos? Se levantaba y decía: ¡May, hijo de puta, eres tú! O sea, estas anécdotas se las digo es para transmitirle la impresión de una personalidad que disfrutaba estando con el pueblo. Y así tiene que ser cada uno de los miembros del Partido Revolucionario Democrático: disfrutar, estar con el pueblo. Bien. Estuvo bueno el play. Adolfo, para terminar, un momento, me regresa a las preguntas que son muy importantes, son de nosotros. Sí. Dos cositas para terminar. Este documento es del Tribunal Electoral. Este documento es del Tribunal Electoral y vamos a hacer mención un momentito para ponernos en actualidad. Tribunal Electoral. Perdón, Carlos, te voy a interrumpir un segundo. Ahí está el micrófono. Un segundo. Yo no me quiero ir sin decir esto. Mire, un amigo me habló de que en Google, en el profesor Google,
hay una Wikipedia que dice que el PRD es un partido de la Internacional Socialista y de los partidos, del Comité de Partidos de la COPAL de América Latina, de partidos políticos de América Latina, y que su ideología es centro derecha. Yo no me siento centro derecha y yo no sé si ustedes son centro derecha, ¿sabes? Pero yo respeto, yo respeto todo, las ideologías. Pero eso está ahí en Wikipedia, búsquenlo para que vean. Alguien tiene que corregir eso, o si no, ¿qué mundo estamos? Bien, cerramos con dos cosas importantes. Esta es importante, que el Tribunal Electoral manifiesta que en Panamá tenemos 5 partidos políticos y 3 en formación. Tenemos inscritos 1.032.277 personas inscritas. El partido Alianza tiene 16.343. Unión Nacional Independiente tiene 2.090. Frente Amplio por la Democracia tiene 52.156 para un total de 70.589. Cambio Democrático tiene 336.454. El Partido Panameñista tiene 337.153. El Partido Molirena tiene 97.153. El Partido Popular tiene 22.433. El PRD tiene 458.550 miembros. Hoy estamos en oposición. Indica que solamente el partido tiene 1/3 del total de la población inscrita. Esto es importante. El domingo 4 de mayo del 2014, el partido PRD tuvo votos válidos por un total de 521.413 votos en las elecciones pasadas. Igual forma fue cuando nuestra candidata Balbina Herrera superó el 500.000 de votos. Faltan 650 días para el domingo 5 de mayo del 2019 para que logremos el triunfo. Y segundo, qué honor, qué alegría, y esto no lo tienen todos los partidos políticos, poder disfrutar con un presidente de la República, un ministro de Estado y sobre todo 2 negociadores de los tratados, Torrijos Carter. Muchas gracias.